Hola, ¿qué tal? Aquí un nuevo podcast de BI, modelo estrella y Cummings del Machine Learning en el contexto de Business Intelligence. En un podcast anterior, más o menos abordé el mismo tema, pero de una forma más intuitiva, ¿no? Ahora voy a ir un poco más a la parte técnica. Entonces, ¿qué es el modelo estrella? El modelo estrella sirve para almacenar información relevante de forma compacta en una base de datos relacional o también llamada las data warehouse, ¿no? Que son repositorios de datos donde se almacena la data exclusivamente para BI, ¿no? El objetivo es hacer consultas SQL queries para crear datasets para ser procesados y generar revelaciones o insights en el contexto de Business Intelligence, ¿no? Entonces acá hay que hacer dos diferencias, ¿no? Del Machine Learning. El Machine Learning, eh, la diferencia del Machine Learning entre el Deep Learning es la siguiente. En el Machine Learning hay un input, que para nosotros vendría a ser el dataset, y luego hay lo que hay ahí es el feature extraction, que es la extracción de características, vendría a ser en el contexto de Business Intelligence la limpieza de los datos, ver que los datos estén, que haya atomicidad en los datos, los datos sean coherentes, que los datos sean normales, que no haya picos, ¿no?, en los datos para que al momento de ser procesados por el Machine Learning dé revelaciones acertadas. Y luego viene la parte que es donde dice classification, es el algoritmo de Machine Learning, ¿no? En este caso vamos a usar el Cummings, ¿no? Y el output, ¿no? Que vendrían a ser las revelaciones, ¿no? En este caso las revelaciones para nosotros es las clusterizaciones, ¿no? O sea, si tenemos, por ejemplo, 1000 puntos y cada punto tiene, digamos, 3 atributos o 4 atributos, no es, o 5 atributos, no es graficable, pero sin embargo a través del Cummings nos puede decir a qué clúster pertenece, ¿no? Entonces, más que todo el Machine Learning es etiquetar la data, ¿no? Pero para eso tiene que ser limpiar. El Deep Learning pertenece a la familia del Machine Learning, pero tiene el ingreso que es el dataset, y la estructura, la red neuronal en sí, la arquitectura de la red neuronal, clasifica la data, extrae las características y clasifica la data. O sea, hace un trabajo más al anterior, ¿no? O sea, nosotros limpiamos la data, clasificamos de cierta forma la data y luego la pasamos al algoritmo del Machine Learning. En cambio, en Deep Learning, nosotros solamente le entregamos la dataset, ¿no? Claro, tratando de entregar la dataset lo más limpio. Y luego sale el output, ¿no? Entonces son dos diferentes que de contexto de BI se utilizan de forma diferente. El Machine Learning es para abarcar problemas, para hacer Business Intelligence con data un poco reducida, ¿no? En cierta forma reducida, o sea, digamos, 10.000, 20.000 puntos, no, los data points, no es que sea una data reducida, ¿no? Pero el Deep Learning está un poco más diseñado para trabajar con datos masivos, justamente por lo que automáticamente hace un trabajo previo al de nosotros. Dicho eso, hagamos un ejemplo de un caso de una empresa de ventas de autos usados está perdiendo dinero. Entonces nosotros queremos saber por qué está perdiendo dinero, ¿no? Intuitivamente podemos de repente tener alguna saber por qué está perdiendo dinero, pero hay que estudiar la data para poder, digamos, tener mayores criterios a tomar decisiones. Entonces el proceso es que la empresa primero manda a un inspector a revisar el auto y a valorizarlo y luego lo pone en venta el auto. Entonces una estrategia de BI se define la estrategia de BI primero, ¿no? ¿Por qué se está perdiendo dinero? Esa es la gran pregunta en esta estrategia. Entonces, más o menos para escarbar, para buscar dentro de la data, ¿no? Nos hacemos preguntas y encontramos estos indicadores, ¿no? Fecha, producto, inspector, importe y localidad, que son indicadores que, como les digo, nos ayudan a escarbar en la data, porque nosotros no podemos escarbar en la data sin saber qué, ¿no? Entonces los indicadores nos ayudan a saber qué queremos de la data. Entonces este es el flujo de BI, digamos, tradicional,
donde abajo está la base de datos en producción, luego está otra base de datos relacional arriba, que es donde se almacena el modelo estrella en un data warehouse. Y a través de un query se abre el dataset que va a ser procesado por un machine learning, y luego vamos a tener las revelaciones que van a ser interpretadas a través de y generar los KPIs, ¿no? Entonces, primero sacamos la información de la base de datos en producción y vamos al modelo estrella, ¿no? que es el del Data Warehouse. Entonces, para este problema específico, para esta estrategia, el modelo estrella es la siguiente. La tabla principal es ventas. Y tenemos la dimensión fecha, la dimensión inspector y la dimensión producto, que son tablas también. Lo interesante es que, como pueden ver, las tres dimensiones apuntan a la tabla venta, es decir, la tabla ventas, que la tabla principal tiene 3 foreign keys, ¿no? Entonces, por eso se llama modelo estrella. Es una forma compacta y eficiente de almacenar información BI exclusivamente para ser procesada para BI en base de datos relacionales. Entonces, luego hacemos un query y formamos el dataset. Entonces, como lo dije en el podcast anterior, si la base de datos en producción está bien diseñada y los sistemas están bien coordinados, hay una coherencia en la transmisión de los datos, hay atomicidad de datos, lo más probable es que el modelo estrella también esté con datos correctos, y al momento de hacer el query, el dataset tenga probablemente más de un 80% de datos correctos, y hay que limpiar aproximadamente un 20% para ser procesado por el algoritmo de Machine Learning, ¿no? Eso es importante tener en cuenta, porque un dataset que tiene mucho ruido, hay que cocinar mucho la data, y si el porcentaje de cocinar la data es demasiado, no vale la pena procesarlo en un algoritmo de Machine Learning, ¿no? Entonces es importante por eso diseñar los sistemas, ¿no? Que el backend esté bien diseñado para justamente poder en algún futuro, ¿no? Crear un data warehouse y luego procesarlo por un algoritmo de Machine Learning. Entonces, en este caso, más o menos para explicar el ejemplo, yo he creado un dataset, una hoja de cálculo, ¿no? Con datos aleatorios, porque los datos aleatorios representan, digamos, el caos de la realidad, ¿no? En este caso, el indicador fecha no lo he considerado, pero he considerado el indicador producto, el indicador inspector, el indicador importe y el indicador localidad. Ahora, ¿se acuerdan del gráfico donde la diferencia entre el Machine Learning y el Deep Learning? Bueno, acá se puede ver más o menos la diferencia, ¿no? Acá estamos plenamente en Machine Learning, porque yo previamente he etiquetado de cierta forma la data, ¿no? Yo he puesto que el producto, voy a tener productos del 1 al 20. Entonces, yo voy a tener una tabla donde voy a tener producto 1 es tal, producto 2 es tal, ¿no? Producto 3 es tal. Entonces, tengo 20 productos, tengo alrededor de 40 inspectores, ¿no? Por eso, inspector 1 tal, inspector 2 tal, inspector 3, 4. El importe es del 1 a 8000, si no me equivoco, aleatoriamente, y la localidad son 10 ciudades o regiones que voy a investigar. Entonces, yo, en cierta forma, aquí estoy etiquetando la data, pero no tengo ninguna revelación. Entonces, esto es lo que me ha salido del query, y luego lo he adaptado lo he etiquetado, lo he adaptado para poder procesarlo en un algoritmo de Machine Learning. Entonces, luego vamos al Machine Learning. ¿Por qué usar el Machine Learning? Bueno, primero porque existe, es una herramienta súper poderosa, y nos ayuda a procesar grandes cantidades de datos. Como les decía, si tenemos 10.000 data points, ¿no? Con 5 atributos cada data point, procesarlo, digamos, se puede procesar un hoja de cálculo, ¿no? Pero, o en otras herramientas, pero
digamos, más eficiente es usarlo directamente del Machine Learning, ¿no? Buscando el algoritmo, qué algoritmos digamos, puede representar. Como estamos trabajando en este caso, queremos clusterizar data points, puntos de venta, entonces un buen algoritmo es el K-means, ¿no? Que es semi supervisado porque nosotros le decimos cuántos clusters. Entonces, el algoritmo de clusterización K-means de Machine Learning agrupa objetos en K-grupos basándose en sus características. El agrupamiento se realiza minimizando la suma de distancias entre cada objeto y el centroide de su grupo o clúster. Es un algoritmo semi-supervisado ya que da como entrada el número de cada clúster grupo. O sea, nosotros le damos como entrada el número de clústeres, o sea, los centroides, ¿no? Y los centroides se ubican dentro de, a través de fórmulas matemáticas, entran en el espacio, ¿no? Que vamos a trabajar. Y se van formando los clústeres. Entonces, para hacer este ejercicio, estoy usando el Anaconda Navigator, ¿no? Muy utilizado. Y voy a usar el Spider, ¿no? Entonces, lo que he hecho primero es, bueno, he importado la librería NumPy, la librería Matplotlib y luego lo que he hecho es, para poder visualizar los datos, como no se puede visualizar más de 3 dimensiones, entonces quiero visualizar en 2D. Entonces lo que he hecho es, estoy dibujando, ¿no? Estoy ploteando X y Y. Y X para mí va de 1 a 10, o sea que son las localidades, y Y son las ventas. Entonces en el eje X tengo las localidades y en el eje Y tengo las ventas, ¿no? Entonces así ploteo en 2D mi gráfico, más o menos para saber cuál es la dispersión de los puntos, ¿no? En este caso hay 30 data points, entonces ahí están los data points distribuidos en el gráfico, ¿no? Como repito, en el eje, yo he graficado en el eje de mi dataset que mostré, he graficado en el eje X están las localidades del 1 al 10 y en el eje Y están el número de ventas, ¿no? Que es de 3.000 a 8.000, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el punto 7.000 y pico, ¿no? Que pertenece probablemente a la localidad 1, ¿no? Entonces, más o menos la visualización de mi dataset usando dos indicadores nada más, solamente como tipo de visualización. Ahora voy a voy a pasar mi dataset al formato que puede procesar el algoritmo de K-means. Entonces, por eso creo, como tengo 4 indicadores, porque el indicador fecha lo he metido, entonces formo mi arreglo, ¿no? Entonces, como pueden ver en la columna 1 tengo 20, 24, 4174 y 1, ¿no? Que esas es mi data point, ¿no? Que tiene 4 atributos o 4 indicadores. Entonces luego lo que hago es, le digo, declaro la variable K-means y luego llamo a la función K-means y le digo quiero a 3 clústeres, ¿no? Por eso es semi-supervisado por el número de clústeres que se le da. Y luego llamo a la función fit para entrenar y luego empiezo a seguir algoritmos y luego hago un for para imprimir. Todo lo que me sale es el gráfico, ¿no? Que como pueden ver es bastante, más o menos es diferente, pero tiene algunas similaridades con el primer gráfico. Pero este gráfico ya en realidad es lo que el K-means es muy interesante para visualizar data. Porque en el primer gráfico que yo hice, yo puse el eje X y el eje Y. En cambio, acá estoy poniendo 30 puntos que tienen 4 atributos. Entonces, el poder visualizar más de 3 dimensiones, digamos, es una de las características importantes del K-means, ¿no? Sin contar la clusterización, ¿no? Entonces acá están los 3 centroides y se pueden ver los 3 clústeres, ¿no? Que están los puntos celestes es un clúster, los puntos verdes son otro clúster y los puntos rojos son otro clúster y los 3 centroides están más o menos casi igual porque la data es 30, ¿no?
Entonces, como es más o menos lo que ha hecho el algoritmo, ha dividido 10, 10, 10, ¿no? Entonces, por eso es que los tensores están muy cerca. Entonces, luego vamos a las revelaciones y lo que es las KPIs, ¿no? Entonces, del gráfico, como en la primera coordenada de gráfico, yo tengo el primer indicador o atributo es 20, 24, 40.134 y 1, ¿no? Y eso me dice que está en el label 0, o sea, en el clúster 0, ¿no? Entonces, ahí está, lo que está en anaranjado son las revelaciones, ¿no? Entonces, yo he clusterizado mi data, mis data points, ¿no? Entonces, esto es sumamente muy poderoso para el Business Intelligence. Entonces, como tengo 30 puntos, mis KPIs vendrían a ser lo siguiente, ¿no? 10 puntos pertenecen al clúster 0, 9 puntos pertenecen al clúster 1 y 11 puntos pertenecen al clúster 2. Como son 3 clústeres, entonces está clusterizado en 3, ¿no? Entonces, conclusiones. Se utilizó la información que está estructurada en un modelo estrella, en una base de datos relacional exclusiva para BI, para generar el dataset a través de un SQL query. Se aplicó el algoritmo K-means de Machine Learning para etiquetar la data y saber a qué clúster pertenece cada venta o punto, ¿no? O sea, cada data point. Con las revelaciones obtenidas del K-means se generan los KPIs y ver por dónde está fallando la empresa para tomar decisiones BI. Entonces, todo eso es BI para la toma de decisiones inteligentes y adelantarnos y derrotar el fracaso o derrotar al enemigo, ¿no? Entre comillas, enemigo. Espero que les haya servido.